Cuando te vas de casa, cuando te vas a un país nuevo, es normal sentir que ya no eres de allí, pero tampoco eres de aquí, como si tuvieses partes de ti en distintos puntos y tu casa ya no es tu casa del todo, pero tu nueva casa tampoco es tu hogar. Es como si no te identificases ya con un lugar y es raro porque en realidad todos queremos identificarnos con algo y creo que esa parte no es como que se vaya, sino que tienes que redefinirla. Pero al principio es normal sentir como esa pérdida o que te sientes perdido, pero le he encontrado con el tiempo un sentido muy bonito a eso y hoy quiero compartirlo contigo. Bienvenidos, bienvenidas, yo soy Claudia y esto es Zona Cero. Mira, creo que está súper bien dar tips de cómo irte fuera, dar tips de cómo estar fuera de tu país y creo que es algo muy útil compartir nuestras experiencias, pero durante un tiempo me sentí muy extraña y sentía que no pertenecía a ningún lugar y me sentía bastante perdida y aunque fuera, cuando yo lo hablaba con gente, a la gran mayoría de personas les había pasado, luego en redes sociales es algo que no encontraba, no veía ese apoyo, no veía esa conversación con nosotros de, oye, pasa esto, vamos a hablarlo. Así que en mi canal, como puedo y quiero, pues lo voy a hablar porque hubo un momento en el que me hice una pregunta que cambió un poco cómo veía todo y era el hecho de decir, ¿podemos tener más de un hogar? ¿Podemos llamar a más de un sitio casa? Porque es algo que obviamente no te enseñan cuando te vas fuera y creo que es algo que no te esperas. Y yo me fui como mucha gente se va a buscarse la vida, a explorar de aventura, sin un plan muy definido, la verdad. Y hubo un momento en el que me sentía bastante perdida y desubicada y no entendía muy bien el por qué, porque dije, yo me he ido para buscarme, ¿por qué ahora me siento así, no? Al tiempo de irme aproximadamente al año, decidí que quería volver a moverme, probar cosas nuevas y tomé la decisión de volverme a mi país, a España, a Madrid, para ser exactos, soy de ahí, y decidí que quería volverme un tiempo, estuve 6 meses y cuando volví, que antes de volverme creo que un choque bastante fuerte es que volver a tu país es como volver a irte a otro país, es una situación muy compleja, la que tienes muchos sentimientos, que eso da para otro vídeo, la verdad, pero en el momento en que tomé la decisión y me volví, cuando llegué y estuve un tiempo, era muy complicado porque sentía que ya mi casa no era mi casa del todo, aunque todo siguiese igual, me sentía muy extraña, me sentía a veces muy fuera de lugar y era la situación de, claro, ¿y ahora qué? Ya no tengo un sitio donde volver que yo recordaba que era como mi hogar. Mira, durante mucho tiempo lo pasé fatal, es que no entendía nada, no sabía dónde ir, dónde volver, porque era todo muy frustrante. Entonces yo te recomiendo que respires, porque yo decidí respirar, intentar ver las cosas desde otra perspectiva. Obviamente fue mucho trabajo el que tuve que hacer para verlo todo desde una perspectiva un poco más sana y no frustrarme tanto, porque tienes que entender que tú cuando te vas maduras muy rápido, las cosas pasan muy rápido, te enfrentas a situaciones muy complicadas que en tu zona de confort no te enfrentarías y eso hace que cambies. Cambias como persona, cambia cómo ves el mundo, tú cambias en definitiva. Entonces a la hora de volver no es que nada haya cambiado, no es que las cosas hayan movido de lugar, no es que las personas hayan cambiado, que todos cambiamos, pero en realidad eres tú la que ha cambiado y eres tú la que no eres la misma y aunque tú vuelvas todo cambia porque tú cambias. El punto es verlo como una conclusión a la que llegas con el tiempo de cuando viajas, cuando te vas a otro país, que es que partes pequeñas de ti se van quedando a los lugares a los que vas. Y eso de verdad es muy bonito a la vez que muy frustrante, porque digamos que versiones de ti se van quedando en esos lugares y como tú recuerdas ese sitio es como recuerdas tu versión de ti. O sea, como yo recordaba Madrid, era la versión de Claudia, la chica que se fue, no quién soy ahora, no lo recordaba desde los ojos de quién soy ahora. Entonces eso es lo que de verdad cambia. Y en este punto te das cuenta de dónde viene tu bienestar, porque en realidad tu bienestar va cambiando, obviamente. Principalmente si tienes tus básicos cubiertos,
ya estás bien. Porque cuando tú no tienes tus básicos cubiertos, cuando tú no tienes agua, cuando tú no tienes comida, ahí es cuando realmente lo que pensabas que era tan importante en tu vida no es tan importante, porque tus básicos son lo principal. Es decir, que de dónde viene tu bienestar siento que cambia según dónde te encuentras, con quién estás, las situaciones que enfrentas y te das cuenta de que tu bienestar ya no viene de donde venía antes, que era de una zona de confort, de la gente más cercana, de tu familia, si tienes la suerte de tenerla cerca, viene de esa base, desde ese confort en el que nosotros vivimos y que te das cuenta en el momento que te vas fuera que de ahí no puede depender tu bienestar, porque entonces no serías feliz. Te das cuenta de que ese bienestar acaba siendo una responsabilidad más bien tuya, que siempre la es, pero cuando estás solo, aunque tienes gente que quieres, porque yo he conocido gente que diría que se han convertido en mi familia, en muchos momentos te encuentras solo y tienes que tirar para adelante, tienes que sacar tu sonrisa, nadie va a venir a levantarte y decirte, oye, espabila, tienes que moverte, tienes que hacer cosas. Entonces tu bienestar va naciendo más de ti y eso es muy bonito porque vas creando una independencia que antes no tenías. O sea, somos codependientes, ¿no? Es verdad que necesitas a las personas también para ser feliz y es muy bonito. Pero cuando estás solo y cuando te tienes que buscar la vida, pues no siempre puedes depender de esa gente, no siempre la tienes ahí porque no pueden o porque no están y es normal que tengas que buscarte la vida igual y que tengas que ser feliz igual. Y claro, cuando empiezas a entender estos puntos, digamos que la pregunta que yo me hacía empezó a transformarse y la pregunta empezó a ser, ¿y si mi hogar está dentro de mí? ¿Y si a donde yo vaya, da igual que sea en la otra punta del mundo, puedo crear, transformar, sentir como mi hogar en ese punto del mundo perdido, puedo llamarlo hogar también? Y mira, la verdad es que eso me dio cierta paz porque dije, bueno, puedo irme a cualquier sitio que al final pues puedo ser feliz, ¿no? O sea, cuando empiezas a entender que siempre te vas a sentir un poco así, ¿no? Como que partes de ti están así, un poco dispersas, pero que puedes llegar a encontrar esa paz. Y es ver las dos partes, tanto la más positiva como la más negativa, vamos a ponerle realista, diría yo. Yo cuando me fui de mi país, pues también pensaba en huir de cosas, ¿no? Yo creo que como todos, comportamientos, situaciones que quería como deshacerme de esas cosas pero no sabía cómo. Entonces, bueno, yo me fui a otro país como, bueno, desaparecen. Y no es así, de cierta manera eso se va repitiendo. Digamos que son como patrones que tú luego llamas destino, pero en realidad son cosas que nacen de ti, de cómo te comportas, de cómo piensas, de cómo actúas y te das cuenta de que hasta que tú no cambias, pues eso no va a cambiar. Así que sí, es como si tanto lo bueno como lo malo pues te persigue, ¿no? Creo que todo lo que vives, lo empecé a ver así, es como una extensión de ti que te viene a enseñar algo, tanto lo bueno como lo malo. Y hasta que no aprendes de eso, hasta que no lo enfrentas de cierta manera, pues no cambia, no evoluciona, no se va, llámalo como tú quieras, lo que tú quieras conseguir, pero el punto es que hasta que tú no cambies, pues nada cambia. Cada situación es un mundo, así que no te voy a decir lo que viene a enseñarte, pero tú lo sabrás y lo descubrirás. Y hasta que tú no lo cambias, pues no cambia. ¿Y cómo lo cambias? Pues cambiando tú. Entonces ahí es como lo difícil, ¿no? Que a veces pensamos que las cosas las cambiamos desde fuera, huimos de ellas, las ignoramos, pero en realidad es como ponerte un espejo delante y decir, oye, es que eres tú la que está creando ese tipo de situaciones. Así que lo bueno de todo esto es que significa que puedes crear tú lo que quieras. Puedes realmente construir y reconstruir y destruir lo que tú llamas hogar y puedes cambiarlo. Entonces es como si tú puedes cambiar las situaciones de tu vida, puedes cambiar cómo te sientes en esas situaciones de tu vida y a lo que en este caso llamamos hogar, que es el punto clave del vídeo, ¿no? ¿Dónde es mi casa, ¿no? Pues la puedes cambiar y puede ir evolucionando, es lo bonito. Esto es casi lo mismo que cuando sientes que una persona es tu hogar. ¿No? Por ejemplo, vamos a ponerle una pareja, también pueden ser amigos, familia, pero claro, tú sientes que una parte de ti está ahí, y que es tu casa y donde tú te sientes segura, donde estás bien. Pero claro, las cosas a veces cambian y esas personas a veces ya no están en tu vida y ¿qué pierdes? ¿El hogar entonces? ¿Pierdes donde te sientes feliz? No puede depender tu hogar solo de una persona o de un sitio. A eso quiero llegar, ¿no? Que
te vas evolucionando y vas cambiando la perspectiva que le das a las cosas y a lo mejor en el momento de que se va esa persona, pues claro que va a ser un duelo, claro que lo vas a pasar mal porque a lo que tú llamabas hogar pues ya no está y lo vamos a pasar mal, pero va a haber un momento en el que vas a tener que asumir que eso no puede ser el foco de tu felicidad. Además, quien vive fuera esto lo entiende muy bien y es que vas a conocer a muchas personas y hay personas que se van a convertir en tu hogar en muy poco tiempo, o sea, en meses van a ser más hogar que personas de años que conocías en tu país. Y es normal, creo que es muy bonito vivir la vida con intensidad. Siempre pensé que la intensidad es un poco mala y hasta cierto extremo pues sí es mala, pero cuando vives la vida con esa intensidad que vives cuando vives fuera y la gente que vive fuera me entenderá, pues es muy bonito y hay que dejarse llevar también por eso, pero entender que igual que vienen, se pueden ir. Así que sí, vive la vida con esa intensidad, vive intensamente, pero hay que entender que esa intensidad, en este caso, o te come, te arrasa o la usas y aprendes de ella, que es lo que quiero enseñar con este vídeo, lo que quiero compartir con este vídeo, que es como he intentado aprenderlo yo del hogar, que es tan importante, dónde te sientes tú, dónde eres tú de verdad, dónde son tus raíces, eso no cambia nunca, eso siempre será tu hogar, pero darte cuenta de que el hogar de verdad que vas construyendo diariamente está dentro de ti, así que date las gracias, date un abrazo, date ese reconocimiento a ti mismo, a ti misma, de que estás cargando con muchas cosas, de que eres muy fuerte, de que sigues tirando para adelante con todas esas responsabilidades y de verdad hay que darse ese reconocimiento porque es muy duro estar fuera y es muy duro tener que cargar con todas las cosas que cargamos y a veces no tener donde apoyarte, pues ser tu propio hombro y darte de verdad esas gracias. Tu casa, tu hogar, pues está en personas, está en sitios, lugares, está en países, está en ti. Así que intenta no sufrir por eso, sino agradecerlo y verlo desde una parte muy bonita, que estás viviendo de una forma muy bonita y muy intensa, repito. Recuerda que por algo te fuiste, por algo estás viviendo la vida que estás viviendo ahora, porque tienes ese potencial y que vayas a donde vayas, piensa que te las arreglarás para ser feliz, para que todo vaya bien, para construir un buen entorno, para llamarlo tu hogar. Espero que este vídeo te haya ayudado a dar otra perspectiva a las cosas, para afrontar ese duelo del movimiento, lo llamo yo, porque es de estar fuera, de no estar en definitiva en el sitio donde te criaste. Así que si ha conectado este vídeo contigo, de verdad te ha ayudado en algo, pues te diría que te suscribieses para ser más, para hablar de más cosas de la vida. Así que muchas gracias por escucharme, un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente. Chao, chao.